El millonario viudo llegó a casa más temprano sin avisar y no podía creer lo que la pobre mesera hacía con sus trillizos. Se quedó paralizado. Las puertas de vidrio se abrieron antes de lo normal. Eran las 6:12 de la tarde cuando Julián Navarro, el millonario viudo al que todos llamaban Frío, cruzó la sala de estar de la mansión con la corbata todavía en el bolsillo y la respiración entrecortada por el cansancio. Interrumpió el paso. Del otro lado, en el jardín interno donde casi nada florecía desde la muerte de Elena, escuchó risas, 3, en coro, nítidas, redondas, escandalosamente vivas. Se quedó paralizado junto al mueble de caoba, con los nudillos apretados sobre el portafolio de piel. Hacía 6 meses que no oía ese sonido. 6 meses desde el funeral. 6 meses en los que Ramiro, Elías y Alan, los trillizos de 8 años, no habían soltado una sola carcajada, ni siquiera una sonrisa completa, y ahora estaban ahí, rodando en el pasto, disputándose tapitas de refresco como si fueran carritos de carreras. Quien marcaba la línea de meta, riéndose con ellos, era una muchacha de uniforme rojo y tenis gastados. Paulina Lozano, la mesera del café de la esquina, levantaba una cinta azul como bandera final, hacía trompetillas con las manos y en una reverencia chistosa los declaraba campeones. El sonido atravesó a Julián como un rayo de esperanza mezclado con culpa. Paulina conocía la casa solo por la puerta de servicio. A veces entregaba a pedidos, otras servía discretamente en reuniones pequeñas. 24 años, huérfana de padre, criada por una tía que cosía ropa para afuera. Había aprendido temprano a sonreír sin hacer ruido. Tenía manos rápidas y un cuaderno de recetas heredado de la abuela. Con anotaciones a lápiz y manchas de café, vivía de chambas y boletos de camión arrugados. Escondía en la bolsa un dije de plata con la palabra coraje. Y cuando la tristeza apretaba, conversaba con fotos viejas como quien trata de descifrar el futuro mirando el pasado. Fue el jardinero quien la jaló para adentro esa tarde. «Es solo un minuto», pidió en voz baja. «No se ríen desde hace meses. La señora de la casa no está». La señora era Griselda, la gobernanta impecable, consultora de la fundación familiar y de todo lo que tocara la rutina de los niños. Griselda había llegado el día en que Elena todavía estaba en el hospital, ofreciendo soluciones, medicinas, silencio. Su voz baja llenaba las habitaciones como perfume caro. Su presencia era una promesa de orden. Y para Paulina, algo que sonaba a puerta con cerrojo. El acercamiento fue hecho de gestos pequeños. Paulina se agachó al suelo, niveló la mirada, sopló el polvo de las tapitas como quien lustra medallas. Les enseñó a los 3 a contar las salidas golpeando el dedo en el reloj de pulso. 3, 2, 1, con cada carrera. Una risa, primero tímida, luego abierta, hasta que la punzada en el pecho de Julián se volvió lágrima que no dejó caer. «¿Cómo?», quiso preguntar, pero no tuvo tiempo. Griselda apareció en el balcón como una sombra que conoce todos los atajos. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó sin elevar la voz. En minutos, cada detalle se convirtió en infracción. El pasto aplastado, húmedo, pueden resfriarse. La cinta podría estrangularlos. Las tapitas, cortantes. La mesera, colaboradora externa sin autorización. Julián, atrapado entre la gratitud y la culpa. Murmuró un «después platicamos». Griselda sonrió, satisfecha de parecer razonable. Y por debajo, apretó el brazo de Paulina con un gesto mínimo que dolió más por el mensaje. «Sepa cuál es su lugar». Paulina bajó la mirada. No dijo nada. Solo se guardó la cinta azul en el bolsillo del uniforme y caminó hacia la salida con pasos lentos. Sintiendo la mirada de Griselda clavada en la nuca como un alfiler, esa noche, mientras Julián revisaba contratos en el estudio, la imagen de los niños riendo no se le quitaba de la cabeza. Tampoco la expresión de Paulina cuando Griselda la humilló.
Había algo en esa muchacha, algo que Elena hubiera reconocido de inmediato. Pero Elena ya no estaba, y él, Julián Navarro, empresario exitoso, hombre de negocios respetado, se había convertido en un cobarde que dejaba que otros decidieran por él, con tal de no enfrentar el vacío. Se sirvió un whisky que no quiso tomar, se quedó mirando por la ventana hacia el jardín, donde las tapitas seguían tiradas en el pasto, brillando bajo la luz de la luna como pequeñas monedas de esperanza olvidadas. En su departamento pequeño, del otro lado de la ciudad, Paulina se quitó el uniforme rojo y lo colgó en el respaldo de la silla. La cinta azul cayó al suelo, la recogió, la enrolló con cuidado y la guardó en una caja de lata junto al dije de coraje que su mamá le había regalado antes de morir. No sabía por qué lo guardaba. No sabía si volvería a ver a esos niños, pero algo en su pecho le decía que esa tarde no había sido un accidente, que ese minuto de risas había abierto una puerta que alguien, Griselda claramente, quería mantener cerrada. Se acostó sin cenar, mirando el techo descascarado del cuarto, escuchando el murmullo del noticiero en la sala donde su tía cosía hasta tarde. Pensó en la mirada de Julián cuando escuchó a sus hijos reír. Pensó en la forma en que Griselda apareció como si hubiera estado esperando el momento exacto para atacar. Y pensó en los ojos de los trillizos, vivos por primera vez en meses, pero también cansados, como si algo los estuviera apagando por dentro. ¿Qué les está pasando a esos niños?, se preguntó antes de quedarse dormida. No lo sabía todavía, pero pronto lo descubriría, y cuando lo hiciera ya no habría forma de dar marcha atrás. En la mansión Navarro, Griselda apagó la luz del cuarto de los trillizos después de asegurarse de que dormían profundamente. Demasiado profundamente para niños de 8 años que acababan de correr y reír como locos. Guardó un frasco pequeño en el bolsillo de su bata impecable, ajustó las cortinas con precisión milimétrica y cerró la puerta sin hacer ruido. Caminó por el pasillo de mármol con pasos que no hacían eco. Revisó su agenda electrónica y marcó una nota: reforzar seguridad en accesos, evitar contacto no autorizado con los menores. Sonrió levemente. Todo estaba bajo control, o eso creía, porque lo que Griselda no sabía era que Paulina Lozano no era como las demás personas que intentaban acercarse a esa familia. No buscaba dinero, no buscaba fama, no buscaba nada más que devolver a 3 niños algo que les habían robado: el derecho a ser felices. Y cuando una mujer que no tiene nada que perder decide pelear por algo, ni siquiera las puertas de vidrio más gruesas pueden detenerla. Las puertas de la mansión Navarro acababan de abrirse y ya no volverían a cerrarse de la misma forma. Paulina Lozano había aprendido a leer el mundo desde abajo, desde la altura de las mesas que limpiaba, de las banquetas que barría, de las rodillas que doblaba para recoger monedas que se le caían a la gente sin que se dieran cuenta. 24 años de vida le habían enseñado que la gente con dinero miraba distinto. Hacia arriba, hacia adelante, nunca hacia los lados donde estaban los que servían. Su mamá había muerto cuando ella tenía 12. Cáncer que se comió todo en 6 meses. Su papá, un albañil de manos enormes y sonrisa chueca, se fue 3 años después en un accidente de obra. Cayó del 3er piso de una construcción en Santa Fe porque el patrón no quiso pagar el arnés de seguridad. Le dieron 5,000 pesos de indemnización y lo sentimos mucho que no alcanzaba ni para el ataúd. La tía Remedios la recogió sin chistar, costurera de toda la vida, con dedos llenos de pinchazos y ojos cansados de tanto enhebrar agujas bajo luz mala. Vivían en un departamento de 2 cuartos en la colonia Doctores, donde el ruido de los camiones no dejaba dormir y el olor a tacos del puesto de abajo se metía por las rendijas. «Mira, mija», le dijo la tía Remedios la primera noche, «aquí no sobra nada, pero tampoco falta lo importante. Tienes techo, tienes comida y tienes esto». Le extendió una caja de lata oxidada. Adentro,
Un cuaderno de pasta dura forrado con plástico transparente. En la primera página, con letra redonda y antigua, decía: Recetas de Lupita Lozano, para hacer con amor. Era de tu abuela. Tu mamá me lo dejó antes de irse. Dijo que algún día te lo diera. Paulina pasó los dedos por las páginas amarillentas. Había recetas escritas a mano, con anotaciones en los márgenes: agregar más canela, dejar reposar 1 hora, mejor con mantequilla que con margarina, manchas de chocolate, salpicaduras de café, huellas de harina como fantasmas del pasado. En la última página, su mamá había escrito con lápiz, en letra temblorosa: Paulina, cocinar es dar amor en forma de comida. No olvides nunca cómo sabe la esperanza. Se durmió abrazando el cuaderno. Los años que siguieron fueron una cadena de trabajos mal pagados y jefes que creían que podían pasarse de listos. Lavó platos en 3 restaurantes diferentes, sirvió mesas en cafeterías de paso, hizo limpieza en oficinas donde nadie la saludaba. Juntaba el dinero en un bote de café Nescafé escondido bajo la cama, soñando con algún día abrir un pequeño negocio, una fondita, tal vez, donde pudiera hacer las recetas de la abuela. Pero la vida tenía otros planes. El día que cumplió 23, la tía Remedios se enfermó, diabetes avanzada, los medicamentos costaban más de lo que ganaban juntas. Paulina vendió lo poco que tenía: un celular medio bueno, unos tenis casi nuevos, hasta los aretes de plata que su papá le había regalado, y consiguió una chamba extra en el café de la esquina de Polanco, cerca de las casas grandes. Ahí fue donde conoció la mansión Navarro. Al principio solo entregaba pedidos: cafés americanos, panqués de arándano, sándwiches gourmet que costaban lo que ella ganaba en un día. Los guardias de seguridad la trataban con desconfianza. La cocinera de la casa, una señora mayor de Oaxaca, le hablaba en secreto cuando Griselda no estaba cerca. «Ten cuidado con esa mujer», le advirtió una vez. «Parece muy fina, muy educada, pero tiene ojos de víbora». Paulina no le había puesto mucha atención. Para ella, la mansión Navarro era solo una dirección más en la lista de entregas, hasta que vio a los niños. Él fue un martes. Llevaba una charola con 3 capuchinos y una rebanada de pay de limón. Al entrar por la cocina, escuchó pasos pequeños en el pasillo. 3 niños idénticos pasaron frente a ella como sombras: cabello oscuro, ojos enormes, uniforme escolar impecable. No corrían, no hablaban, solo caminaban en fila, uno detrás del otro, con la mirada fija en el suelo. «Son los hijos del señor Navarro», explicó la cocinera. «Trillizos. Desde que murió la señora Elena, no son los mismos. Pobrecitos». Paulina sintió algo apretarse en el pecho. Conocía esa mirada, la había visto en el espejo después de que su mamá murió. La expresión de alguien que se está ahogando en silencio. Las semanas siguientes, cada vez que iba a la mansión, buscaba con la mirada a los trillizos. A veces los veía en el jardín, sentados en línea recta bajo la sombra, sin moverse. Otras veces los escuchaba desde la cocina. Silencio absoluto, ni risas, ni peleas, ni el caos normal de 3 niños de 8 años. Y siempre, siempre estaba Griselda vigilándolos como halcón. El día que el jardinero la jaló al jardín, Paulina no lo dudó. Vio a los niños solos por primera vez. Griselda había salido a una junta y supo que no tendría otra oportunidad. Se agachó, los miró a los ojos y les sonrió. «Hola, me llamo Paulina. ¿Quieren jugar?». Los 3 la miraron con desconfianza, como si hubiera hablado en otro idioma, pero Paulina no se rindió. Sacó del bolsillo del uniforme 3 tapitas de refresco que había recogido del suelo del café. Las limpió con la manga y las puso en fila. «Miren, estas son carritos de carreras. Vamos a hacer una pista, Ramiro. El más alto por 2 centímetros. Fue el primero en acercarse, tocó una tapita con el dedo, luego la empujó, rodó un poco en el pasto. Elías, el de en medio, soltó una risita, pequeña,
casi imperceptible, pero una risa al fin. Y Alan, el más callado, el que siempre caminaba al final de la fila, recogió su tapita y la apretó en la mano como si fuera un tesoro. Durante 20 minutos, Paulina jugó con ellos. Hizo la línea de meta con una cinta azul que traía en el cabello. Gritó: 3, 2, 1, con voz de presentador de carreras. Los declaró campeones con reverencias exageradas que los hicieron carcajearse. Y por primera vez en meses, esos 3 niños parecieron vivos, hasta que Griselda llegó esa noche, de regreso en su cuarto. Paulina se quitó el dije de plata del cuello. Lo observó bajo la luz amarillenta del foco. Coraje, decía con letras cursivas, se lo había regalado su mamá 2 semanas antes de morir en el hospital, con la voz ya quebrada por el dolor. Mija, la vida te va a pegar duro, pero tú tienes algo que muchos no tienen: coraje. No es lo mismo que valentía. La valentía es no tener miedo. El coraje es tener miedo y hacer las cosas de todos modos. Paulina apretó el dije en la mano. Tenía miedo de Griselda, tenía miedo de perder la chamba, tenía miedo de meterse en problemas que no le correspondían, pero no podía quitarse de la cabeza la imagen de esos 3 niños riendo, vivos por primera vez en meses, y no podía ignorar la sensación de que algo estaba muy mal en esa casa. Se colgó de nuevo el dije, se miró en el espejo roto que colgaba de la pared. Los mismos ojos cafés de siempre, la misma cara cansada, la misma Paulina de siempre, pero algo había cambiado, porque ahora sabía que no podía quedarse callada, aunque le costara todo. Las injusticias empezaron como polvo, pequeñas, casi invisibles, pero suficientes para asfixiar. El lunes siguiente Paulina llegó al café con 10 minutos de anticipación. Como siempre, se amarró el delantal, se recogió el cabello en una coleta alta y revisó las órdenes del día. Entre ellas, una entrega para la mansión Navarro, 2 capuchinos descafeinados y un jugo verde. «Oye, Paulina», la llamó don Fermín, el dueño del café, desde la caja registradora. «¿Tú tienes tu gafete de entregas?» Paulina parpadeó. «Sí, claro, siempre lo traigo». Buscó en el bolsillo del delantal. Nada. Revisó la mochila. Tampoco. Sintió un cosquilleo extraño en la nuca, como cuando alguien te observa sin que te des cuenta. «No lo encuentro, pero lo tenía el viernes, se lo juro». Don Fermín frunció el ceño. «Sin gafete no puedes entrar a las zonas residenciales. Ya sabes cómo son allá arriba, con tanta seguridad. Ve a la oficina de identificaciones en Chapultepec y saca uno nuevo. Te va a costar 200 pesos. 200 pesos, casi un día de sueldo». Paulina apretó los dientes, asintió. No dijo nada más, pero en el fondo sabía que ese gafete no se había perdido. Sabía exactamente dónde lo había visto por última vez: en la mesita de la cocina de la mansión Navarro, justo después de que Griselda la sacara del jardín. La segunda injusticia llegó el miércoles. Paulina había trabajado un turno doble el fin de semana anterior, sábado y domingo completos, desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Le tocaban 1.200 pesos extras que necesitaba desesperadamente para los medicamentos de la tía Remedios. Revisó su cuenta bancaria en el cajero automático de la esquina. El depósito había llegado, pero solo por la mitad, 600 pesos. Regresó al café casi corriendo. «Don Fermín, hay un error en mi pago». «¿Error?» El hombre revisó su libreta. «Aquí dice que trabajaste solo un día el fin de semana». «El domingo». «No, trabajé sábado y domingo. Usted me lo pidió porque Lupita se enfermó». «Paulina, yo tengo aquí los registros, mira». Le mostró la hoja de asistencia. Alguien había tachado con pluma el sábado. «Solo aparece el domingo». «Pero eso está mal. Alguien lo borró». Don Fermín suspiró con cansancio. «Mira, mija, no quiero problemas. Si no está en el registro, no puedo pagarte, así de simple». Paulina sintió las lágrimas arder en los ojos, pero no las dejó salir. «No ahí.
no enfrente de todos. Salió del café con las manos temblando. Se sentó en la banqueta tratando de respirar. 600 pesos. La mitad de lo que necesitaba. La tía Remedios tendría que esperar otra semana para sus medicinas. Y lo peor de todo era que sabía, con absoluta certeza, que esto no era casualidad. La tercera injusticia fue la más dolorosa. El viernes por la tarde, después del turno, Paulina caminaba de regreso a casa por la avenida Horacio cuando escuchó voces conocidas. Era doña Chelo, la señora de la tienda de abarrotes, platicando con don Lalo del puesto de periódicos. ¿Ya supiste lo de la muchacha esa, la Paulina? Paulina se detuvo en seco, oculta detrás de un poste de luz. La mesera. ¿Qué pasó? Pues que anda de interesada, metida con el viudo millonario ese de la mansión. Quiere pescar marido rico, pues ya sabes cómo son estas muchachas de ahora. No me digas, ¿y eso quién te lo contó? Me lo dijo la señora que trabaja limpiando en esa casa. Dice que la muchacha se anda metiendo donde no la llaman, coqueteándole al señor, tratando de hacerse la buena onda con los niños para llamar la atención. ¡Ay, qué barbaridad! Y uno que pensaba que era una muchacha decente. Paulina sintió como si le hubieran aventado agua helada. El corazón le latía tan fuerte que le dolía. Quiso salir de su escondite, gritarles que era mentira, que ella nunca había hecho nada de eso, pero se quedó paralizada porque entendió algo peor. No importaba lo que dijera, el rumor ya estaba sembrado. Y en el barrio, los rumores crecían más rápido que la verdad. Llegó a su casa con las mejillas ardiendo de vergüenza. La tía Remedios la recibió con una mirada preocupada. ¿Qué tienes, mija? ¿Te ves pálida? Nada, tía, estoy cansada, pero no era cansancio. Era humillación, era rabia, era impotencia. Se encerró en su cuarto y lloró en silencio, con la cara hundida en la almohada para que la tía no la escuchara. La gota que derramó el vaso llegó el lunes siguiente. Paulina tenía que entregar un pedido en una oficina cerca de la mansión Navarro. Al pasar frente a la reja, aminoró el paso sin querer, buscando con la mirada alguna señal de los trillizos. De pronto, uno de los guardias de seguridad la llamó con la mano. «Oye, tú, ven acá». Paulina se acercó con el corazón acelerado. «Sí, tú eres Paulina Lozano». «Sí, señor». El guardia intercambió una mirada con su compañero. Sacó una tablet y le mostró una foto. Era ella, claramente tomada de las cámaras de seguridad de la mansión. «Tenemos instrucciones de no dejarte pasar a esta propiedad, ni como visitante ni como proveedora. Si vuelves a acercarte, vamos a tener que reportarte por acoso». Paulina sintió que el piso se movía bajo sus pies. «Acoso, pero yo solo. No me importa que solo. Son órdenes directas de la señora Griselda, así que te vas retirando, por favor». La humillación fue total, pública. Algunos vecinos que pasaban por ahí voltearon a ver la escena. Paulina bajó la cabeza y se alejó lo más rápido que pudo sin correr. Esa noche, sentada en la orilla de su cama, con el dije de coraje entre los dedos, Paulina entendió lo que estaba pasando. Griselda no solo la había echado de la mansión, la estaba destruyendo sistemáticamente. El gafete perdido, el pago equivocado, los rumores espontáneos, la prohibición necesaria, todo diseñado para borrarla, para humillarla, para asegurarse de que no se acercara nunca más a esos niños. Y lo peor era que estaba funcionando. Paulina se sentía pequeña, insignificante, una mesera pobre sin poder, sin voz, sin manera de defenderse contra una mujer que controlaba todo con movimientos precisos y sonrisa educada. Se miró en el espejo, los ojos rojos de llorar, la cara cansada, las manos ásperas de tanto trabajar. ¿Quién soy yo para pelear contra alguien como ella?, pensó. Pero entonces recordó algo que su mamá le había dicho una vez, mucho tiempo atrás, cuando un maestro la había acusado injustamente de copiar en un examen.
Mija, el mundo está lleno de gente que cree que puede aplastarte porque eres pobre, porque eres mujer, porque no tienes quien te defienda. Pero la verdad siempre encuentra la manera de salir. Y tú tienes algo que ellos no tienen. Corazón limpio. No dejes que te quiten eso. Paulina respiró profundo. Se secó las lágrimas, se colgó el dije de nuevo en el cuello. Griselda había ganado esta batalla, había conseguido humillarla, aislarla, destruir su reputación, pero la guerra no había terminado porque Paulina Lozano había visto algo en los ojos de esos 3 niños, algo que Griselda no podía borrar con rumores ni con prohibiciones. Un grito silencioso de ayuda, y aunque le costara todo, aunque terminara más quebrada de lo que ya estaba, no iba a dejar que esos niños siguieran sufriendo. La telaraña se había cerrado alrededor de ella, pero las telarañas, por más fuertes que parezcan, siempre tienen un punto débil, y Paulina iba a encontrarlo. Paulina no podía quedarse quieta, aunque le habían prohibido acercarse a la mansión Navarro, aunque los rumores la perseguían por el barrio como sombras. Algo en su interior no la dejaba soltar el asunto. Eran esos niños, sus ojos apagados, sus risas robadas. Durante 2 semanas se mantuvo alejada. Trabajó sus turnos en el café, cuidó a su tía, intentó reconstruir su reputación poco a poco, pero cada noche, antes de dormir, veía la misma imagen, los trillizos rodando en el pasto, vivos por primera vez en meses, hasta que Griselda apareció y todo volvió a morir. Algo estaba mal en esa casa, muy mal, y nadie más parecía darse cuenta. La pista llegó por casualidad. Un jueves por la tarde, Paulina estaba limpiando las mesas del café cuando escuchó a 2 señoras platicar en la mesa del rincón. Una de ellas trabajaba como enfermera en una clínica privada de Polanco. «Es que los niños de ahora están súper medicados», decía la enfermera mientras revolvía su café. «Los papás ya no tienen paciencia, cualquier cosa, y ya les dan pastillas para calmarlos». «¿En serio?», preguntó la otra señora. «Uy, sí, hay unos jarabes que se venden sin receta, supuestamente naturales, pero traen sedantes. Los niños quedan como zombies. He visto casos horribles». Paulina se quedó paralizada. Con el trapo de limpieza en la mano, zombies, exactamente así se veían. Ramiro, Elías y Alan, cuando caminaban en fila por el pasillo de la mansión. Como zombies, esa noche, acostada en su cama, no pudo dormir, le daba vueltas y vueltas a la conversación. ¿Y si los estaban medicando? ¿Y si por eso estaban tan apagados, tan callados, tan ausentes? Pero necesitaba estar segura, y para eso necesitaba volver, el sábado por la mañana. Paulina caminó hasta la mansión Navarro con el corazón en la garganta. No iba a entrar, eso sería demasiado arriesgado. Solo iba a observar, a buscar señales. Se quedó en la banqueta de enfrente, medio escondida detrás de un árbol frondoso, fingiendo revisar su celular. Los guardias de seguridad cambiaban de turno cada 2 horas. Lo había notado en sus entregas anteriores. A las 10 de la mañana había una ventana de 5 minutos. Cuando el portón quedaba sin vigilancia directa, esperó pacientemente. A las 10:03 vio algo que le erizó la piel. Una trabajadora de limpieza salió por la puerta de servicio cargando 2 bolsas negras de basura. Las dejó en el contenedor de la esquina y regresó a la casa. Paulina esperó 3 minutos más. Cuando no vio a nadie cerca, cruzó la calle rápidamente, se acercó al contenedor y levantó la tapa. El olor a desperdicios le golpeó la nariz, pero no se detuvo. Buscó entre las bolsas hasta encontrar una que parecía ser del baño o la cocina. La abrió con cuidado. Adentro, envolturas de comida, servilletas usadas, algodones y 3 cajas vacías de un jarabe infantil. Paulina sacó una y leyó la etiqueta con manos temblorosas. Sueño Calm,
jarabe natural para niños, ayuda a conciliar el sueño y reducir la ansiedad. En letras pequeñas, casi invisibles, contiene difenhidramina, no usar por más de 3 días consecutivos. Paulina sintió que el estómago se le retorcía. Sacó el celular y le tomó fotos a las cajas desde todos los ángulos. Notó algo más, la etiqueta de la farmacia pegada en una de ellas. Farmacia San Ángel, Retiro, Griselda Montero. El corazón le latía tan fuerte que pensó que se le iba a salir del pecho. Guardó las cajas en su mochila y se alejó de ahí lo más rápido que pudo sin correr. Los siguientes días fueron de investigación obsesiva. Paulina buscó en internet todo lo que pudo sobre ese jarabe. Lo que encontró la dejó helada. La difenhidramina era un antihistamínico que causaba somnolencia. En dosis pequeñas y esporádicas era seguro, pero usado diariamente en niños podía causar fatiga extrema, confusión, apatía, dificultad para concentrarse. Exactamente los síntomas que los trillizos tenían, pero necesitaba más pruebas. No podía acusar a Griselda solo con unas cajas de basura y una búsqueda en Google. El martes siguiente, Paulina esperó afuera de la escuela donde estudiaban los trillizos. Se quedó medio escondida detrás de un puesto de dulces. Observando, a las 2:30 de la tarde, una camioneta negra se estacionó frente a la entrada. El chofer bajó y esperó. 10 minutos después, salieron los niños. Ramiro, Elías y Alan caminaban en fila, con las mochilas colgando de los hombros, arrastrando los pies. Pero lo que más llamó la atención de Paulina fue el momento exacto en que los 3 bostezaron. Simultáneamente, como si alguien hubiera presionado un botón, subieron a la camioneta con movimientos lentos, mecánicos. El chofer cerró la puerta y se fueron. Paulina revisó su reloj. 2:43 de la tarde. Durante los siguientes días, repitió la observación. Y siempre, a las 2:45 de la tarde, los 3 niños bostezaban con ese mismo peso extraño en los ojos. ¿Qué estaba pasando? Les daban el jarabe antes de ir a la escuela, durante el recreo. Al regresar a casa, necesitaba entrar de nuevo a esa mansión. ¿Pero cómo? La respuesta llegó de donde menos lo esperaba, el miércoles. Mientras servía mesas en el café, vio entrar al jardinero de la mansión Navarro, el mismo hombre que la había invitado a jugar con los niños aquel día. Se veía preocupado, cansado. Paulina esperó a que ordenara su café y se sentara en una mesa apartada. Entonces, con el corazón en la garganta, se acercó. «Disculpe, ¿se acuerda de mí?» El hombre levantó la vista. Sus ojos se iluminaron con reconocimiento. «Claro, tú eres la muchacha que hizo reír a los niños». Paulina se sentó frente a él, aunque sabía que don Fermín no le iba a gustar que descuidara las mesas. «¿Cómo están los niños?» Digo, el jardinero negó con la cabeza bajando la voz. «Mal, cada vez peor. Ya casi ni hablan, se la pasan dormidos. El señor Julián no se da cuenta de nada, siempre está trabajando. Y la señora Griselda…» Se detuvo, como si tuviera miedo de terminar la frase. «¿Qué pasa con ella?» «No sé, pero algo no está bien. Los niños no eran así antes, cuando la señora Elena vivía. Eran un desmadre, corrían, gritaban, se peleaban como todos los hermanos. Ahora son como muñecos». Paulina respiró profundo. Era ahora o nunca. «Necesito entrar a la casa». El jardinero la miró con los ojos muy abiertos. «¿Estás loca? Te tienen prohibida la entrada si te cachan». «Lo sé, pero necesito buscar algo que pueda demostrar que esos niños están en peligro». «¿De qué hablas?» Paulina sacó su celular y le mostró las fotos de las cajas del jarabe. «Creo que les están dando esto todos los días y creo que por eso están así». El jardinero observó las fotos con expresión grave. Luego se pasó la mano por la cara, como si estuviera tomando la decisión más difícil de su vida. «El viernes, Griselda va a salir todo el día a una junta de la fundación. El señor Julián
Está de viaje en Monterrey. Solo voy a estar yo y la señora de la limpieza. Si entras por la puerta de servicio a las 3 de la tarde, te puedo dejar pasar, pero tienes 15 minutos, no más. Paulina sintió que las piernas le temblaban. Gracias, en serio, gracias. El jardinero se levantó, dejó un billete en la mesa y se fue sin decir nada más. Paulina se quedó sentada, con las manos apretadas sobre las rodillas, tratando de procesar lo que acababa de pasar. En 2 días iba a entrar de nuevo a la mansión Navarro, y esta vez no iba a salir hasta encontrar la verdad. El viernes llegó con un cielo gris que amenazaba lluvia. Paulina apenas pudo desayunar. Tenía el estómago cerrado, las manos frías, el corazón latiendo tan fuerte que sentía el pulso en las sienes. Se vistió con ropa oscura, jeans negros, sudadera gris, y se recogió el cabello en una trenza apretada. Tocó el dije de coraje que colgaba de su cuello como si fuera un amuleto. «Mamá», pensó, «dame fuerzas». A las 2:45 de la tarde caminó hacia la mansión Navarro con paso firme, pero las piernas temblorosas. El jardinero la esperaba en la puerta de servicio, medio escondido, detrás de un arbusto recién podado. 15 minutos, le recordó en voz baja. Griselda tiene cámaras en algunos lugares, pero no en los cuartos privados. Busca en el segundo piso, donde estaban las cosas de la señora Elena. Yo me encargo de la señora de la limpieza. Paulina asintió y entró. La casa olía a productos de limpieza y a ese perfume caro que siempre llevaba Griselda. Los pasos de Paulina no hacían ruido sobre el mármol. Subió las escaleras despacio, con todos los sentidos alerta, como animal en territorio enemigo. El segundo piso era un pasillo largo, con puertas de madera tallada. La primera era el cuarto de Julián, la segunda la habitación de los trillizos. La tercera tenía un letrero pequeño que decía «Prohibido el paso». Paulina giró la perilla. Estaba abierta. Adentro, todo estaba cubierto de polvo. Era evidente que nadie entraba ahí desde hacía meses. Había una cama king size con sábanas blancas, un tocador con frascos de perfume a medio usar, fotografías enmarcadas de Julián, Elena y los niños cuando eran bebés. Este había sido el cuarto de Elena. Paulina sintió una punzada de tristeza al ver la sonrisa de esa mujer en las fotos. Se veía feliz, viva, rodeada de amor. «¿Qué te pasó?», pensó Paulina. «¿Y por qué dejaste a tus hijos en manos de alguien como Griselda?». Revisó el tocador, maquillaje viejo, cremas sin abrir, joyería fina guardada en cajitas de terciopelo. Nada útil. Abrió el closet, ropa elegante, zapatos caros, bolsas de diseñador, pero hasta el fondo, medio escondido detrás de una hilera de vestidos, encontró algo diferente, un baúl de madera con cerradura. No estaba cerrado. Paulina lo abrió con manos temblorosas. Adentro había papeles, cartas, fotografías sueltas y en el fondo un sobre manila con el nombre Elena, escrito a mano. Lo sacó y lo abrió. Dentro encontró documentos médicos, resultados de laboratorio y una carta escrita en letra temblorosa. «Julián, si estás leyendo esto es porque ya no estoy. Perdóname por no haberte dicho la verdad antes, pero tenía miedo. Los doctores me dijeron que el cáncer había regresado, pero esta vez no había tratamiento. Me quedan 6 meses. Tal vez menos. Sé que vas a sufrir. Sé que los niños van a sufrir, pero por favor, no dejes que nadie los medique para calmarlos. Los niños necesitan sentir, necesitan llorar, necesitan procesar la pérdida a su manera. Hay una mujer que se ofreció a ayudarnos, Griselda Montero. Parece muy eficiente, muy profesional, pero algo en ella me inquieta. No confíes ciegamente, por favor. Y si los niños dejan de reír, si se vuelven sombras de lo que eran, busca la razón, porque nuestros hijos son fuego, Julián. Son vida pura. Si se apagan, es porque alguien los está apagando. Confía en el rizo, siempre confía en el rizo.
Es lo único que nos salva del dolor sin ahogarnos en él. Te amo. Cuida a nuestros niños. H. Paulina tuvo que sentarse en el suelo. Las lágrimas le quemaban los ojos. Elena lo había sabido. Había intuido el peligro, pero murió antes de poder protegerlos. Dobló la carta con cuidado y la guardó en el bolsillo de su sudadera. Siguió revisando el baúl. Entre los papeles encontró algo más. Un tarjetón con el membrete de un pediatra. Escrito a mano decía: receta para Ramiro, Elías y Alan Navarro, para calmar la ansiedad nocturna. Té de manzanilla con miel, máximo 2 veces por semana, para mejorar el ánimo, actividad física al aire libre. Mínimo 1 hora diaria, importante, no administrar sedantes ni antihistamínicos sin supervisión médica estricta. Los niños no necesitan medicación psiquiátrica en este momento, solo necesitan tiempo, amor y paciencia. Paulina sacó una foto con el celular. Ahí estaba, evidencia de que Elena nunca había autorizado medicar a los niños. Justo cuando estaba por cerrar el baúl, vio algo más, un cuaderno pequeño de pasta floreada. Lo abrió. Era un diario. Las primeras páginas estaban llenas de notas sobre los niños, sus primeras palabras, sus travesuras, sus comidas favoritas. Pero las últimas entradas, escritas con letra cada vez más temblorosa, decían cosas diferentes. 15 de marzo, Griselda insiste en que los niños necesitan rutina estricta. Los hace caminar en fila, no me gusta. 22 de marzo, encontré un frasco de jarabe en la alacena de la cocina. Le pregunté a Griselda y dijo que era vitamina, pero revisé la etiqueta, tiene difenhidramina. Le dije que no lo usara, se disculpó. Dijo que había sido un error. 3 de abril. Los niños están muy callados últimamente. Julián dice que es normal, que están procesando mi enfermedad, pero algo no me cuadra. 10 de abril. No puedo levantarme de la cama. El dolor es insoportable. Griselda se está encargando de todo. No tengo fuerzas para pelear. Dios, protege a mis hijos. Esa fue la última entrada, 5 días antes de que Elena muriera. Paulina cerró el cuaderno con las manos temblorosas. Elena había intentado advertir a Julián. Había visto las señales, pero estaba demasiado enferma, demasiado débil para hacer algo al respecto. Y Griselda lo había sabido. Había esperado pacientemente a que Elena muriera para tener control total. De pronto, escuchó pasos en el pasillo. El corazón se le detuvo, se levantó de un salto, guardó todo en el baúl excepto la carta y el tarjetón médico y corrió hacia el closet. Se metió adentro y cerró la puerta justo cuando alguien entraba al cuarto. A través de las rendijas del closet, vio a la señora de la limpieza entrar con un plumero. La mujer revisó rápidamente el cuarto, pasó el plumero por los muebles sin mucho ánimo y salió. Paulina esperó 30 segundos que parecieron 30 años. Luego salió del closet, cruzó el cuarto y bajó las escaleras lo más rápido que pudo sin hacer ruido. El jardinero la esperaba en la puerta de servicio con cara de angustia. «Ya te tardaste, sal, rápido». Paulina salió de la mansión con las piernas temblando. No respiró tranquila hasta estar a 3 cuadras de distancia. Se sentó en una banca del parque, sacó los documentos del bolsillo y los revisó de nuevo. La carta de Elena, el tarjetón médico, las fotos del jarabe. Tenía evidencia, tenía pruebas, pero ¿sería suficiente? Griselda era inteligente, meticulosa, no había cometido errores evidentes. Todo lo que Paulina tenía eran sospechas, documentos antiguos y unas cajas de jarabe que técnicamente no eran ilegales. Necesitaba algo más concreto, algo irrefutable. Esa noche, mientras la tía Remedios veía la tele en la sala, Paulina se encerró en su cuarto y buscó en internet todo lo que pudo sobre Griselda Montero y encontró algo inquietante. 3 años atrás, Griselda había trabajado como administradora en una casa hogar para niños en Cuernavaca.
Había renunciado abruptamente después de que varios menores presentaran síntomas de sobredosis de medicamentos. Nunca se comprobó nada. El caso se cerró por falta de evidencia, pero Griselda tuvo que irse. 2 años después, trabajó como asistente personal de una viuda millonaria en Guadalajara. La señora murió 6 meses después, supuestamente de causas naturales. En su testamento había dejado una suma considerable a Griselda por servicios prestados, y ahora estaba aquí, en la mansión Navarro, con acceso total a 3 niños vulnerables y a una fortuna considerable. Paulina sintió un escalofrío. Griselda no era solo una gobernanta controladora, era algo mucho peor, y tenía que detenerla antes de que fuera demasiado tarde. Julián Navarro firmó el documento sin leerlo. Eran las 11 de la noche de un martes agotador, y tenía la vista nublada después de revisar contratos durante 14 horas seguidas. Griselda le había puesto el papel enfrente con su eficiencia habitual. Con esa voz suave que no admitía cuestionamientos: «Es solo un formato de autorización para el pediatra, señor Navarro, para que yo pueda llevar a los niños a sus consultas y autorizar tratamientos de rutina cuando usted esté de viaje». Pura formalidad. Julián ni siquiera levantó la vista. «Está bien. Déjalo ahí. Necesito su firma hoy, señor. Mañana temprano tengo cita con el doctor Ramírez para la revisión trimestral de los niños». Julián tomó la pluma, garabateó su firma al final del documento y se lo devolvió. ¿Algo más? «No, señor, que descanse». Griselda salió del estudio con el papel en la mano y una sonrisa apenas perceptible en los labios. En el pasillo se detuvo un momento para leer el documento que Julián acababa de firmar sin revisar. «Autorización de tutela médica temporal. Yo, Julián Navarro, en pleno uso de mis facultades, autorizo a la señora Griselda Montero a tomar decisiones médicas en nombre de mis hijos menores, incluyendo, pero no limitándose a, administración de medicamentos, tratamientos psicológicos, procedimientos de rutina y cualquier intervención que el personal médico considere necesaria para el bienestar de los menores. Esta autorización tiene validez indefinida hasta nuevo aviso». Griselda dobló el documento con cuidado y lo guardó en el cajón de su escritorio. Bajo llave, ahora tenía todo lo que necesitaba. 2 días después, un jueves por la tarde, Ramiro se desmayó en el pasillo. Estaba caminando de regreso de la cocina con un vaso de agua cuando las piernas se le doblaron. El vaso se estrelló contra el mármol. El agua se derramó y el niño cayó al suelo como muñeco de trapo. La señora de la limpieza fue quien lo encontró, gritó. El jardinero llegó corriendo. Entre los dos cargaron al niño hasta su cama mientras Griselda llamaba al pediatra con una calma escalofriante. «Doctor Ramírez, habla Griselda Montero, de la Casa Navarro. Uno de los trillizos acaba de desmayarse». «Sí, Ramiro, no se golpeó la cabeza, simplemente se desplomó. Sí, está consciente ahora, pero muy débil. ¿Puede venir?» El doctor llegó en menos de media hora. Revisó al niño. Presión arterial baja, pulso débil, ojeras profundas, palidez extrema. Ramiro apenas podía mantener los ojos abiertos. «¿Desde cuándo está así?», preguntó el doctor con el ceño fruncido. «Ha estado un poco apático las últimas semanas», respondió Griselda con tono preocupado. «Pensé que era normal después de la pérdida de su madre, pero quizá me equivoqué. Está comiendo bien. A veces hay días en que casi no prueba bocado. ¿Está tomando algún medicamento?». Griselda sacó una libreta pequeña de su bolsillo como si la llevara preparada. «Sí, doctor, aquí tengo el registro. Vitamina C, multivitamínico infantil, omega 3, y ocasionalmente un jarabe natural para ayudarlo a dormir cuando tiene pesadillas. Sueño Calm, creo que se llama». «¿Qué tan seguido le das el jarabe?». «1 vez a la semana, máximo 2, siempre siguiendo las indicaciones del frasco». El doctor asintió.
pero su expresión seguía siendo de preocupación. Voy a ordenar unos análisis de sangre. Quiero descartar anemia, deficiencia de vitaminas, problemas de tiroides. Mientras tanto, suspende todos los suplementos y el jarabe. Solo agua y comida normal. ¿Dónde está el señor Navarro? De viaje, doctor. Regresa mañana. Que me llame en cuanto llegue. Necesito hablar con él. El doctor se fue dejando una receta con indicaciones y una orden de laboratorio. Griselda acompañó a Ramiro de regreso a su cama. Le acomodó las cobijas y le pasó la mano por el cabello con una ternura que parecía sincera. «Descansa, mi niño, todo va a estar bien». Pero en cuanto salió del cuarto, su expresión cambió. Sacó el celular y marcó un número. «Farmacia San Ángel. Buenas tardes». «Buenas tardes. Habla Griselda Montero. Necesito que me preparen un pedido especial». Esa misma tarde, mientras Ramiro dormía en su cama con la respiración entrecortada, Paulina estaba del otro lado de la ciudad, tratando de decidir qué hacer. Tenía las pruebas, tenía la carta de Elena, el tarjetón médico, las fotos del jarabe, pero cada vez que pensaba en ir a la policía, algo la detenía. ¿Quién le iba a creer? Era una mesera sin estudios contra una gobernanta respetable con conexiones en toda la ciudad. Griselda podía justificar todo. El jarabe era de venta libre. Las dosis estaban dentro de lo permitido. Los niños estaban bajo supervisión médica y lo peor, Paulina había entrado ilegalmente a la mansión para conseguir esas pruebas. Eso la hacía vulnerable. Necesitaba algo más, algo que Griselda no pudiera explicar. La respuesta llegó en forma de mensaje de texto. Era del jardinero. Solo decía: «Ramiro se desmayó, doctor Vino. Griselda actuó raro. Ten cuidado». Paulina sintió que el piso se movía bajo sus pies. Se levantó de la silla donde estaba sentada y empezó a caminar en círculos por su cuarto. Un niño se había desmayado por debilidad, por estar apático. ¿Cuánto tiempo más antes de que pasara algo peor? Esa noche, Paulina no durmió. Se quedó sentada en la cama, con el celular en la mano, mirando las fotos de las pruebas que había reunido, y entonces tuvo una idea. No podía ir a la policía. No todavía, pero podía ir directamente a la fuente. Podía hablar con Julián. Era arriesgado. Griselda ya lo había convencido de que Paulina era una amenaza. Probablemente no le creería. Probablemente la correría antes de que pudiera terminar de hablar. Pero tenía que intentarlo, porque si no lo hacía, si esperaba un día más, una semana más, algo terrible podía pasar, y Paulina no podría vivir con esa culpa. Al día siguiente, viernes por la tarde, Paulina esperó en la entrada de las oficinas corporativas de Navarro Enterprises. Llevaba puesta su mejor ropa, unos jeans limpios, una blusa blanca, zapatos cerrados y el cabello recogido en una cola de caballo. En la mochila llevaba todas las pruebas. Y en el bolsillo, el dije de coraje, que no se había quitado desde hace días. Julián salió del edificio a las 6:30, con el portafolio en una mano y el celular en la otra, hablando con alguien sobre números y proyecciones. Se veía cansado. Tenía ojeras profundas y la corbata floja. Paulina se acercó con el corazón desbocado. «Señor Navarro». Él levantó la vista, molesto por la interrupción. Tardó un segundo en reconocerla. Tú eres la mesera. ¿Qué haces aquí? Necesito hablar con usted. Es sobre sus hijos». La expresión de Julián se endureció. «No tengo nada que hablar contigo. Griselda me dijo que intentaste». «Por favor». Paulina sacó el celular y le mostró la foto de la carta de Elena. «Solo deme 5 minutos. Lea esto. Si después de leerlo quiere que me vaya, me voy. Y no vuelvo a molestarlo, se lo prometo». Julián miró la pantalla del celular. Vio la letra inconfundible de Elena, su esposa, su amor. Las manos le temblaron. «¿De dónde sacaste esto? Léala, por favor». Julián tomó el celular con manos temblorosas y leyó. Leyó la carta completa, despacio,
absorbiendo cada palabra como si fueran las últimas que Elena le había dejado. Cuando terminó, tenía lágrimas en los ojos. ¿Dónde encontraste esto? En el baúl del cuarto de su esposa. Hay más, mucho más, pero necesito que me escuche, necesito que confíe en mí. Julián la miró durante un largo momento. En sus ojos había dolor, confusión, miedo y algo más. La primera chispa de duda sobre Griselda. «Súbete al coche», dijo finalmente. «Vamos a hablar». Julián manejó en silencio durante 10 minutos. Paulina iba en el asiento del copiloto, con las manos apretadas sobre la mochila, sin saber si había hecho lo correcto o acababa de cometer el error más grande de su vida. Finalmente, Julián estacionó el coche en un mirador vacío con vista a la ciudad. Apagó el motor. Se quedó mirando al frente, con las manos todavía sobre el volante. «Muéstrame todo lo que tienes». Paulina sacó el celular y empezó a mostrarle las fotos una por una, las cajas del jarabe en la basura, la etiqueta de la farmacia con el nombre de Griselda, el tarjetón del pediatra prohibiendo sedantes, las páginas del diario de Elena donde advertía sobre Griselda. Julián observaba cada imagen con expresión cada vez más tensa. Cuando llegaron a la última foto, cerró los ojos y se llevó las manos a la cara. «Dios mío, todo este tiempo estuvo frente a mí y no lo vi. No es su culpa. Señor Navarro, Griselda es muy buena en lo que hace. Sí es mi culpa». La voz se le quebró. «Soy su padre. Se supone que debo protegerlos. Y en lugar de eso, le entregué el control a una mujer que...» No pudo terminar la frase. Paulina sintió una punzada de compasión. Este hombre no era el villano de la historia. Era solo alguien roto por el dolor, manipulado por alguien que sabía exactamente cómo explotar esa debilidad. «Todavía podemos hacer algo», dijo Paulina con suavidad. «Pero necesitamos pruebas más concretas. Todo lo que tengo son sospechas. Un buen abogado podría desacreditar todo esto». Julián se limpió los ojos con el dorso de la mano. «¿Qué necesita? Necesito entrar de nuevo a la mansión. Necesito encontrar dónde guarda Griselda los medicamentos y necesito...» Paulina dudó. «Necesito algo que la muestre en el acto, una grabación, un testimonio directo, algo irrefutable». Julián pensó durante un momento largo. «Mañana es sábado. Griselda sale todos los sábados a las 10 de la mañana para hacer las compras de la semana. Regresa alrededor de las 2 de la tarde. Yo puedo inventar alguna excusa para sacarla más tiempo. Te daría 4 horas. Y las cámaras de seguridad. Puedo desactivarlas temporalmente. Diré que están en mantenimiento». Paulina asintió sintiendo cómo se le aceleraba el corazón. «Hay algo más. Cuando trabajaba en su casa, vi una cámara vieja en el cuarto de juegos. Parecía olvidada, cubierta de polvo». «¿Sigue ahí?» Julián frunció el ceño. «Creo que sí. Era parte de un sistema de seguridad antiguo que instalamos cuando los niños eran bebés. Lo reemplazamos hace 2 años, pero nunca retiramos las cámaras viejas. ¿Podría tener grabaciones todavía? Tal vez, si nadie las borró, las cámaras viejas guardaban todo en tarjetas SD». Paulina sintió una chispa de esperanza. «Necesito revisar esa cámara». El sábado amaneció nublado. Paulina casi no había dormido. Se vistió con ropa cómoda. Se trenzó el cabello y se colgó el dije de coraje, como armadura invisible. Julián la recogió a 2 cuadras de su casa. Manejando él mismo en lugar de usar chofer, tenía cara de no haber dormido tampoco. «¿Estás segura de esto?», preguntó mientras manejaban hacia la mansión. «No, pero no tenemos otra opción». Cuando llegaron, Griselda ya se había ido. El jardinero esperaba en la entrada con expresión nerviosa. La señora de la limpieza había recibido el día libre con el pretexto de que la familia necesitaba privacidad. «Tienes hasta las 2», dijo Julián. «Yo voy a quedarme con los niños en la sala».
Si Griselda regresa antes, te aviso por mensaje. Paulina asintió y subió las escaleras directamente al cuarto de juegos. El cuarto era enorme, con estantes llenos de juguetes que parecían nuevos, sin usar. En una esquina había una mesa de arte con crayones organizados por color. En otra, una biblioteca infantil con libros perfectamente alineados. Todo demasiado ordenado, demasiado perfecto, como si los niños no vivieran ahí, sino que solo visitaran. Paulina buscó con la mirada hasta que la encontró. La cámara vieja, montada en la esquina superior derecha, medio escondida detrás de una lámpara decorativa, estaba cubierta de polvo, olvidada. Se subió a una silla, alcanzó la cámara y la bajó con cuidado. Atrás tenía una ranura pequeña. Paulina presionó el botón de expulsión y, para su sorpresa, salió una tarjeta SD. El corazón le dio un vuelco, bajó de la silla, sacó su celular y buscó en la mochila el adaptador que había comprado la noche anterior en una tienda de electrónica. Insertó la tarjeta en el adaptador, luego en el celular y esperó con la respiración contenida. La tarjeta tenía archivos, muchos archivos. Empezó a revisarlos uno por uno. Los más antiguos eran de hace 2 años, los niños jugando, corriendo, haciendo desastres típicos de niños. Elena aparecía en algunas grabaciones, riéndose, limpiando manchas de pintura, abrazando a los trillizos. Paulina sintió un nudo en la garganta. Esos niños habían sido felices. Siguió adelante en la línea de tiempo. Las grabaciones se volvían más recientes. Aparecía Griselda, primero solo de paso, luego más presente, siempre vigilando. Y entonces encontró lo que buscaba. Era una grabación de hace 3 meses. Los niños estaban sentados en la mesa de arte, dibujando. Griselda entraba al cuarto con una charola. En la charola había 3 vasos con líquido morado. «Niños, es hora de su vitamina», decía con voz dulce. Los 3 tomaban los vasos sin protestar. Bebían. En menos de 5 minutos, los 3 empezaban a bostezar. Ramiro dejaba caer el crayón. Elías apoyaba la cabeza en la mesa. Alan cerraba los ojos. Griselda sonreía. Paulina sintió que la sangre se le helaba. Siguió revisando. Había más grabaciones similares, siempre a la misma hora, siempre los mismos vasos morados, siempre el mismo resultado. En una de las grabaciones, la cámara hacía un zoom involuntario, probablemente un defecto del lente viejo, y se alcanzaba a ver con claridad la etiqueta del frasco que Griselda llevaba en la mano, Sueño Calm. Paulina grabó la pantalla de su celular con otro celular prestado que le había dado la tía Remedios. Necesitaba respaldo, necesitaba copias. Cuando terminó, escuchó voces abajo. Su celular vibró. Mensaje de Julián. Griselda acaba de llamar. Viene de regreso. Problemas con el coche. Llega en 20 minutos. 20 minutos. Paulina guardó todo rápidamente, pero antes de salir del cuarto, algo llamó su atención. Un cuaderno de dibujos sobre la mesa. Lo abrió. Estaba lleno de dibujos de los niños, pero no eran dibujos felices. Eran oscuros, inquietantes. Había uno que la dejó helada. 3 figuras pequeñas con bocas cerradas con X. Encima de ellos, una figura grande con cabello negro y ojos rojos. En el fondo, una figura más pequeña con un vestido y una sonrisa. Junto a ella, la palabra mamá, escrita con letra temblorosa. Los niños sabían, siempre habían sabido. Paulina tomó fotos de los dibujos y salió corriendo del cuarto. Bajó las escaleras y encontró a Julián en la sala con los trillizos. Los 3 niños la miraron con ojos enormes. Sorprendidos de verla ahí, Alan, el más callado, se levantó lentamente y caminó hacia ella. Le extendió la mano. En la palma tenía una tapita de refresco, la misma que habían usado para jugar aquel día. «Corrida», susurró con voz ronca de tanto no hablar. Paulina se arrodilló frente a él, con lágrimas en los ojos. «Pronto, mi amor, pronto vamos a jugar muchas corridas, te lo prometo». Julián se acercó. «¿Encontraste algo?». Paulina asintió y le mostró el celular.
Julián vio las grabaciones con expresión de horror absoluto. Cuando terminó, tenía los puños apretados y la mandíbula tensa. Esa maldita todo este tiempo. «Tenemos que irnos», dijo Paulina. «Ya, antes de que regrese». Julián guardó a los niños en su coche. Paulina salió por la puerta de servicio, donde el jardinero la esperaba. «¿Lo encontraste?», preguntó el hombre. «Sí, gracias por todo». El jardinero asintió con expresión seria. «Que esa mujer pague por lo que hizo». Paulina corrió hasta la esquina donde Julián había quedado de recogerla, se subió al coche y por primera vez en semanas sintió algo parecido a la esperanza. Tenían las pruebas, tenían las grabaciones, tenían la verdad. Ahora solo faltaba un paso más: hacer que la justicia actuara antes de que Griselda se diera cuenta de que su telaraña se estaba deshaciendo. Julián manejó directo a las oficinas de su abogado. Iban en silencio, solo interrumpido por el sonido de la lluvia golpeando el parabrisas. Los trillizos iban dormidos en el asiento trasero, acurrucados uno junto al otro. El abogado, un hombre de 50 años llamado Roberto Mendoza, los recibió en su oficina privada un sábado porque Julián era su cliente más importante. Escuchó toda la historia con expresión cada vez más grave. Revisó las grabaciones, las fotos, los documentos. «Esto es grave», dijo finalmente. «Muy grave. Tenemos evidencia de administración no autorizada de medicamentos a menores, posible negligencia médica. Y si investigamos más a fondo, probablemente encontremos desfalco de fondos de la fundación». «¿Qué necesitamos hacer?», preguntó Julián. «Primero, llevar a los niños a un hospital inmediatamente para exámenes toxicológicos completos. Necesitamos pruebas médicas que confirmen la presencia de sedantes en su sistema. Segundo, presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público. Tercero, conseguir una orden de restricción temporal contra Griselda Montero». «¿Cuánto tiempo tomará todo eso?». «Si actuamos rápido, podemos tener los resultados del laboratorio en 48 horas. La denuncia la presentamos el lunes a primera hora. La orden de restricción, tal vez para el martes». Julián se pasó las manos por la cara. «Es demasiado tiempo. Griselda es inteligente. En cuanto se dé cuenta de que descubrimos algo, va a desaparecer evidencia, va a inventar justificaciones, va a...» «Julián», lo interrumpió Roberto con voz firme. «Entiendo tu urgencia, pero tenemos que hacer esto bien. Si nos apresuramos y cometemos errores procedimentales, un buen abogado defensor podría desacreditar todo el caso». Paulina, que había permanecido callada hasta ese momento, habló. «¿Y si conseguimos que ella misma se incrimine?». Ambos hombres la miraron. «¿A qué te refieres?», preguntó Roberto. «Griselda no sabe que tenemos las grabaciones, no sabe que encontramos la carta de Elena ni el diario. Piensa que tiene todo bajo control. Si la confrontamos y grabamos su reacción, si logramos que admita algo». «Eso es muy arriesgado», dijo Roberto, «y legalmente complicado. Las grabaciones sin consentimiento no siempre son admisibles». «Pero podrían darnos más información», insistió Paulina. «Tal vez nos diga dónde tiene guardados los medicamentos o admita que desvió fondos, algo que nos ayude a construir un caso más sólido». Julián la miró durante un largo momento. «¿Estás dispuesta a hacerlo?». Paulina tocó el dije de coraje que colgaba de su cuello. «Sí», Roberto suspiró. «Si van a hacer esto, háganlo en un lugar donde haya testigos cerca y graben todo. Necesitamos documentar cualquier amenaza o admisión que ella haga». El plan se armó rápido. Julián llamaría a Griselda y le diría que necesitaba hablar con ella urgentemente sobre los niños. Le pediría que se encontraran en la cochera de la mansión a las 7 de la noche. Paulina estaría escondida con el celular grabando todo. Era arriesgado. Era posiblemente ilegal, pero era su única oportunidad de conseguir una confesión. A las 6:30 de la tarde, la lluvia caía con fuerza sobre la ciudad.
Paulina esperaba escondida detrás de una columna en la cochera de la mansión, con el celular en modo de grabación y el corazón latiéndole tan fuerte que pensaba que Griselda lo escucharía. El jardinero le había abierto la puerta de servicio. Los niños estaban en casa de Roberto Mendoza con una enfermera especializada. Julián estaba en la entrada principal esperando. A las 7 en punto, el coche de Griselda entró a la cochera. Ella bajó con paraguas en mano, vestida impecablemente como siempre, sin una gota de lluvia sobre su ropa. «Señor Navarro», saludó con voz profesional. «¿Pasó algo?» Su llamada me preocupó. Julián estaba parado bajo la luz de la cochera, con las manos en los bolsillos y expresión tensa. «Necesito que me expliques algo, Griselda». «Por supuesto, lo que necesite. ¿Por qué les estás dando sedantes a mis hijos?» Hubo un silencio. Griselda no cambió su expresión, pero algo en sus ojos se endureció. «Disculpe, los estás medicando sin mi autorización, sin supervisión médica real». «¿Por qué?» Griselda dejó escapar una risa suave, casi condescendiente. «Señor Navarro, creo que está confundido. Les doy vitaminas y suplementos completamente legales. Todo está documentado. Si alguien le dijo otra cosa». «Tengo grabaciones, Griselda». Ella parpadeó. Por primera vez, su máscara perfecta mostró una grieta. «Grabaciones de la cámara vieja del cuarto de juegos, la que olvidaste revisar cuando desactivaste el sistema nuevo. Te tengo dándoles jarabe sedante todos los días durante meses». El silencio que siguió fue pesado. Encargado, Griselda apretó el mango del paraguas con más fuerza. «Esas cámaras no funcionan. Hace años que funcionaban y guardaban todo en tarjetas SD. Te tengo, Griselda, en video, con fecha y hora, dándoles medicamentos que Elena específicamente prohibió». Griselda cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, toda la dulzura profesional había desaparecido. Lo que quedó fue algo frío, calculador. «¿Y qué piensa hacer con esas grabaciones, señor Navarro?» «Entregárselas a las autoridades, junto con los análisis de sangre que les acaban de hacer a mis hijos, y con la auditoría que ordené de todas las cuentas de la fundación». Griselda sonrió, pero era una sonrisa sin humor. «Ah, la auditoría, sí. Supongo que encontrará algunas irregularidades. Nada que no pueda explicarse, por supuesto. Gastos administrativos, honorarios de consultoría. $200,000 transferidos a una cuenta en las Islas Caimán a nombre de una empresa fantasma registrada a tu nombre. Eso no es gasto administrativo, Griselda, es robo. Es compensación justa por mantener esta casa funcionando durante un año, por cuidar a sus hijos cuando usted estaba demasiado ocupado llorando a su esposa para ser padre». Julián dio un paso adelante, con los puños apretados. «No te atrevas a hablar de Elena». «¿Por qué no? Porque era una santa, por favor. Era una mujer débil que se dejó consumir por el cáncer en lugar de pelear. Me dejó el camino libre, honestamente». «¿El camino libre para qué? Para drogar a mis hijos, para robarme». Griselda lo miró con expresión casi aburrida. «Para darle a sus hijos lo que usted no podía. Estructura, disciplina, orden. Estaban fuera de control, llorando a todas horas, haciendo berrinches, siendo niños molestos y ruidosos. Los ayudé a calmarse, a ser manejables. Los convertiste en zombies, los convertí en niños educados. Y por eso merezco compensación. Usted es millonario, señor Navarro. $200,000 no son nada para usted. Admites que robaste el dinero». Griselda se dio cuenta demasiado tarde de lo que había dicho. Su expresión cambió. «Esta conversación se acabó. Voy a llamar a mi abogado». «Adelante. Y cuando llegue, explícale cómo vas a justificar que medicaste a 3 menores sin autorización parental, que desviaste fondos de una fundación benéfica y que acababas de admitir ambas cosas frente a un testigo». Griselda miró alrededor de la cochera vacía. «No hay ningún testigo aquí. Si lo hay,
Paulina salió de detrás de la columna, con el celular en alto, grabando. Griselda la miró con una expresión de odio puro. Tú debías haberte destruido completamente cuando tuve la oportunidad. Lo intentaste, dijo Paulina con voz firme, pero no funcionó, porque la verdad siempre sale a la luz. Griselda dio un paso hacia ella, amenazante. Esa grabación no sirve de nada, es ilegal, no es admisible en corte. Tal vez, dijo Julián. Pero ya es tarde, Griselda. Llamé a la policía antes de que llegaras. Vienen en camino. Y Roberto Mendoza, mi abogado, está del otro lado de la línea escuchando todo. Como si hubiera sido invocada, la sirena de una patrulla se escuchó a lo lejos. Acercándose, Griselda miró hacia la salida. Calculando sus opciones, por un momento pareció que iba a correr, pero entonces, como si finalmente aceptara la derrota, bajó los hombros y soltó el paraguas. No va a ganar, dijo con voz fría. Tengo contactos, tengo abogados. Voy a salir de esto. Tal vez, respondió Julián. Pero nunca más vas a acercarte a mis hijos. Las luces de la patrulla iluminaron la cochera. 2 oficiales entraron, seguidos por Roberto Mendoza, con un portafolio lleno de documentos. Griselda Montero, dijo uno de los oficiales, tiene que acompañarnos para responder algunas preguntas. Griselda no dijo nada más. Caminó hacia la patrulla con la espalda recta y la cabeza en alto, manteniendo su máscara de dignidad hasta el último momento. Cuando se la llevaron, Paulina se dejó caer contra la columna. Temblando, Julián se acercó y le puso una mano en el hombro. Gracias, dijo con voz ronca. Gracias por no rendirte. Paulina tocó su dije de coraje y sonrió débilmente. Lo hice por ellos, por Ramiro, Elías y Alan. Lo sé, y ellos también lo van a saber. Afuera la lluvia comenzaba a ceder. La sala de interrogatorios de la delegación Miguel Hidalgo olía a café viejo y desinfectante. Griselda Montero estaba sentada frente a una mesa de metal, con las manos cruzadas sobre el regazo y la espalda perfectamente recta. Ni siquiera en ese lugar había perdido su compostura, pero sus ojos la traicionaban. Había algo salvaje en ellos ahora, algo que la máscara de educación y profesionalismo ya no podía ocultar. El agente del Ministerio Público, un hombre de 40 años llamado Fernando Ruiz, revisaba los documentos frente a él con expresión grave. Señora Montero, entiende por qué está aquí. Entiendo que hay un malentendido que puedo aclarar con mucho gusto. Un malentendido. El agente levantó la mirada. Tenemos grabaciones de usted administrando medicamentos sedantes a 3 menores sin autorización médica. Tenemos evidencia de transferencias bancarias irregulares desde la Fundación Navarro a cuentas en el extranjero. Tenemos análisis toxicológicos de los niños que confirman presencia de difenhidramina en niveles preocupantes. ¿Qué parte de esto es un malentendido? Griselda sonrió levemente. Los medicamentos eran de venta libre, completamente legales. Les ayudaban a dormir mejor después de la traumática pérdida de su madre. Y cualquier padre responsable haría lo mismo. Cualquier padre responsable consultaría a un médico primero. Lo hice. El doctor Ramírez sabía perfectamente. Mentira. El agente puso un documento sobre la mesa. Ya hablamos con el doctor Ramírez. Dice que usted le ocultó información sobre los medicamentos. Que cuando le preguntó específicamente qué les estaba dando a los niños, usted le mintió. Griselda no respondió. Solo mantuvo esa sonrisa fría en los labios. Y respecto a los fondos desviados, continuó el agente, ¿cómo explica las transferencias a la empresa Consultores GM Asociados, registrada en las Islas Caimán? Honorarios por servicios de consultoría administrativa. $200,000 en 6 meses. ¿Para qué tipo de consultoría? Manejo de crisis, relaciones públicas, administración de personal, todo documentado.
¿Documentado dónde? Porque no encontramos ningún contrato firmado, ningún reporte de trabajo, ninguna factura real, solo transferencias. Griselda apretó las manos con más fuerza, pero su rostro permaneció impasible. Tengo derecho a llamar a mi abogado. Por supuesto, de hecho, ya está en camino. Pero mientras esperamos, ¿por qué no me cuenta sobre sus trabajos anteriores, en Cuernavaca, por ejemplo? En la casa hogar donde varios niños terminaron sobredosificados, algo cambió en los ojos de Griselda, un destello de pánico que intentó ocultar rápidamente. Eso fue investigado y cerrado. Nunca se comprobó nada. Porque usted renunció antes de que terminara la investigación. Muy conveniente. ¿Y en Guadalajara? La viuda millonaria que murió 6 meses después de contratarla, otra herencia conveniente. Yo no tuve nada que ver con la muerte de la señora Valdés. Murió de causas naturales que incluían altos niveles de sedantes en su sistema, según el informe forense que nadie revisó porque la familia no quiso hacer autopsia. Hasta ahora, Griselda se levantó abruptamente de la silla. No voy a responder nada más sin mi abogado presente. Esto es acoso. Siéntese, señora Montero. Griselda se mantuvo de pie, con los puños apretados. Ustedes no entienden nada. Yo salvé a esos niños. Cuando llegué, eran un desastre. Lloraban a todas horas. Hacían berrinches, no dormían. El señor Navarro estaba destrozado, incapaz de ser padre. Alguien tenía que tomar control. Alguien tenía que poner orden en ese caos. ¿Y drogarlos era la solución? Era la única solución, gritó Griselda, finalmente perdiendo la compostura. ¿Tienen idea de lo que es tratar con niños traumatizados? De lo agotador que es. Yo les di paz, les di estructura, les di silencio, les quitó su infancia, les di lo que necesitaban. El agente se recargó en su silla, observándola con expresión fría. Y el dinero que robó, supongo que también era lo que necesitaba. Griselda respiró profundo, tratando de recuperar el control. Yo merezco compensación por lo que hice. Sacrifiqué mi tiempo, mi energía, mi vida por esa familia. $200,000 es nada comparado con lo que aporté. Usted no aportó nada, señora Montero. Usted destruyó y ahora va a pagar por ello. En ese momento, la puerta se abrió y entró un abogado defensor con traje caro y expresión seria. Griselda se sentó de nuevo, recuperando algo de su compostura. Mi cliente no va a responder más preguntas en este momento, dijo el abogado. El agente Ruiz asintió. Está bien, ya tenemos suficiente de todos modos. Mientras todo esto ocurría en la delegación, a varios kilómetros de distancia, en el Hospital Ángeles Pedregal, los trillizos estaban siendo examinados por un equipo de pediatras especializados. Julián no se había separado de ellos. Estaba sentado en una silla junto a la cama donde Ramiro dormía, con Elías y Alan acurrucados a cada lado. Los tres habían recibido suero para ayudar a limpiar su sistema, el doctor principal. Un hombre mayor con lentes y expresión amable revisaba los resultados en una tablet. Los niveles de difenhidramina están elevados, pero no peligrosamente, con el tratamiento adecuado. Deberían normalizarse en una semana. Lo preocupante es el efecto psicológico. Estos niños han estado sedados durante meses. Van a necesitar terapia, mucha paciencia y tiempo para recuperar su desarrollo emocional normal. Julián tenía los ojos rojos de llorar. ¿Van a estar bien? Sí, señor Navarro, van a estar bien, pero va a ser un proceso largo. En la sala de espera, Paulina estaba sentada con un café frío en las manos. Roberto Mendoza, el abogado, se sentó junto a ella. «Hiciste algo muy valiente», le dijo. «No me siento valiente, me siento cansada. Lo que hiciste salvó a esos niños. Espero que lo sepas». Paulina sonrió débilmente. «Solo hice lo que era correcto. La mayoría de la gente no hace lo correcto cuando es difícil. Tú sí, eso te hace excepcional».
Paulina miró hacia la habitación donde estaban los niños. ¿De verdad va a ir a la cárcel, Griselda? Digo. Si la justicia funciona como debe, sí. Tenemos evidencia sólida de administración ilegal de medicamentos, fraude financiero y posiblemente más cargos cuando terminen de investigar sus empleos anteriores. Bien, dijo Paulina en voz baja, porque no quiero que ningún otro niño pase por lo que pasaron Ramiro, Elías y Alan 2 días después, el lunes por la mañana. Se presentaron formalmente todos los cargos contra Griselda Montero. Los medios se enteraron rápidamente. La historia apareció en todos los noticieros. Gobernanta acusada de drogar a hijos de millonario. Desvío de fondos en fundación benéfica. Heroína anónima salva a niños de abuso farmacológico. En el barrio de Paulina, las mismas personas que habían difundido rumores sobre ella ahora la buscaban para disculparse. Doña Chelo le llevó un pastel. Don Lalo del puesto de periódicos le dio un abrazo. Perdónanos, mija, no sabíamos. Paulina los perdonó, porque guardar rencor solo envenenaba el alma. Pero algo había cambiado en ella. Ya no era la muchacha tímida que agachaba la cabeza. Ahora caminaba con la frente en alto, con el dije de coraje brillando al sol. En la mansión Navarro, Julián contrató a un equipo nuevo de empleados, pero esta vez hizo entrevistas personales, verificó referencias y, sobre todo, nunca más volvió a delegar completamente la responsabilidad de sus hijos. Los trillizos mejoraban lentamente. Ramiro fue el primero en hablar con voz completa. Pidió agua sin susurrar. Elías empezó a hacer preguntas sobre todo, recuperando la curiosidad perdida. Alan, el más afectado, todavía tenía días difíciles, pero empezaba a sonreír de nuevo. Y cada tarde, cuando Julián regresaba del trabajo, los encontraba en el jardín, no siempre jugando, a veces solo sentados en el pasto, mirando las nubes, procesando, pero vivos, finalmente vivos. La máscara de Griselda había caído y debajo no había nada más que ambición, frialdad y la creencia retorcida de que el control era amor. Pero el amor verdadero no controla, no droga, no silencia. El amor verdadero da alas y los trillizos Navarro estaban aprendiendo de nuevo a volar. 3 meses después, el domingo amaneció con un cielo de algodón, limpio y brillante, en el jardín de la mansión Navarro. Por primera vez en más de un año, había flores, no muchas todavía. Rosas pequeñas, margaritas tímidas, un par de girasoles intentando alcanzar el sol. Pero era un comienzo. Paulina estaba arrodillada junto a uno de los macizos, con las manos llenas de tierra, enseñándole a Alan cómo plantar semillas de lavanda. Mira, mi amor, haces un hoyito así, pones la semilla, la tapas con tierrita y luego le das agua, pero despacito. Si le echas mucha se ahoga. Alan observaba con concentración absoluta. Con la lengua asomándose entre los dientes, como hacía siempre que se esforzaba, tomó una semilla con sus dedos pequeños, la puso en el hoyo con cuidado casi religioso y la cubrió con tierra. Luego miró a Paulina esperando aprobación. «Perfecto», dijo ella sonriendo. «Ahora en unas semanas vas a ver que sale una plantita chiquita. Y luego va a crecer y a dar flores moradas que huelen delicioso». «¿Como mamá?», preguntó Alan en voz baja. Mamá olía rico. Paulina sintió un nudo en la garganta. «Sí, mi amor, como tu mamá». Del otro lado del jardín, Ramiro y Elías corrían detrás de una pelota, gritando y riéndose. Ramiro se tropezó con sus propios pies y cayó en el pasto. En lugar de llorar, soltó una carcajada. Elías se tiró junto a él y los dos rodaron por el pasto como cachorros. Julián los observaba desde el banco de madera, con una sonrisa que todavía le costaba trabajo sostener, pero que cada día era más real. Tenía una taza de café en las manos, hecho por Paulina esa mañana, siguiendo una de las recetas del cuaderno de su abuela. Y por primera vez en mucho tiempo se sentía en paz. No era felicidad completa,
Todavía había noches donde se despertaba con pesadillas sobre lo que les había pasado a sus hijos bajo su propio techo. Todavía había momentos donde la culpa lo aplastaba como una ola. Todavía extrañaba a Elena con un dolor que nunca se iría del todo, pero estaba mejor y sus hijos estaban mejor y eso era suficiente por ahora. Paulina se levantó, se sacudió la tierra de las manos y caminó hacia él. Se sentó en el banco con una distancia prudente, pero Julián acortó el espacio, dejando que sus hombros se tocaran apenas. «Gracias por venir», dijo él en voz baja. «Sé que es tu día libre». «No me lo perdería por nada», respondió Paulina. «Además, prometí que haríamos el pastel, el famoso pastel del recomienzo. Del cuaderno de mi abuela, es el que hacía para celebrar cosas importantes. Cumpleaños, graduaciones, nuevos trabajos. Decía que cada recomienzo merece algo dulce». Julián la miró de verdad, estudiando su perfil, la nariz pequeña, las pecas que se marcaban más con el sol, el cabello recogido en una trenza floja. No era una mujer de belleza convencional, no del tipo que salía en revistas, pero había algo en ella que lo hacía sentir seguro, como si finalmente, después de tanto tiempo perdido, hubiera encontrado tierra firme. «¿En qué piensas?», preguntó Paulina, sintiendo su mirada. «En que mis hijos tienen suerte de haberte conocido». Paulina sonrió un poco tímida. «Yo tengo suerte de haberlos conocido a ellos. Y yo tengo suerte de que no te hayas rendido con nosotros, aunque te di todas las razones del mundo para hacerlo». Paulina volteó a verlo. «La gente que vale la pena nunca es fácil de alcanzar, Julián. Si hubiera sido sencillo, cualquiera lo habría hecho, pero esto», señaló a los niños jugando, «esto valió cada lágrima, cada noche sin dormir, cada humillación». Julián le tomó la mano. No fue un gesto romántico de película, fue simple, agradecido, real. «No sé cómo pagarte lo que hiciste. No me tienes que pagar nada solo. Déjalos ser niños, eso es suficiente». Un grito alegre interrumpió el momento. Alan venía corriendo con las manos extendidas, llenas de tierra. «Papá, Paulina, miren, planté semillas, muchas semillas». Lo levantaron al banco entre los dos y Alan se apretó contra Paulina como si fuera lo más natural del mundo. Julián sintió algo cálido en el pecho al ver la escena. No era que Paulina estuviera reemplazando a Elena. Nadie podría hacer eso, pero estaba ocupando un espacio nuevo, uno que los niños necesitaban desesperadamente. El de alguien que los veía, los escuchaba y los dejaba ser. Por la tarde, la cocina se transformó en campo de batalla dulce, harina por todas partes, huevos cascados con más cáscara de la necesaria, mantequilla que Alan confundió con queso crema. Paulina dirigía las operaciones con paciencia infinita, mientras Julián intentaba ayudar y solo estorbaba. «No, no, no», reía Paulina. «Se bate hasta que entre el aire. Mira». Tomó la batidora manual y mostró el movimiento correcto. Así Ramiro intentó imitar y terminó salpicando mezcla en la cara de Elías. Elías se vengó con una palmada de harina en el cabello de Ramiro. En segundos, todos estaban cubiertos de ingredientes, riéndose como locos. Julián capturó el momento con el celular, sabiendo que era una de esas memorias que querría guardar para siempre. Cuando finalmente sacaron el pastel del horno, dorado, esponjoso, oliendo a vainilla y esperanza, Alan aplaudió con tanta fuerza que le dolieron las manos. «Lo logramos, lo logramos, lo lograste tú, campeón», dijo Paulina revolviéndole el cabello. «Esto es tu pastel». «No», Alan negó con la cabeza. «Es de todos, del recomienzo». La palabra salió con un poco de dificultad, con esa forma en que los niños pronuncian las palabras grandes. Pero el significado era claro. Cortaron el pastel en el jardín, bajo el cielo que empezaba a teñirse de naranja. Julián trajo el cuaderno de recetas de Paulina y lo abrió en una página en blanco. «¿Puedo?», preguntó. «Claro», con letra cuidadosa. Escribió:
Pastel del recomienzo, hecho con Ramiro, Elías, Alan y Paulina, el día que aprendimos que la familia no siempre es de sangre, pero siempre es de amor. El día que aprendimos a volver a reír. Paulina leyó las palabras con los ojos brillantes. Comieron pastel hasta que les dolió la panza. Los niños terminaron con más glaseado en la cara que en el estómago. Cuando el sol empezó a bajar, sacaron 3 cometas que Julián había comprado esa semana. Cada cometa tenía una inicial bordada: H, P, J, Elena, Paulina, Julián. ¿Por qué mamá tiene cometa?, preguntó Elías con curiosidad genuina. Porque ella sigue con nosotros, respondió Julián. En el viento, en el jardín, en ustedes, siempre va a estar aquí. Elías asintió, satisfecho con la respuesta. Alan tomó su cometa, la de la H, y la abrazó antes de soltarla. «Te quiero, mamá», susurró al viento. Las 3 cometas subieron al cielo. Bailando entre las nubes, los niños corrieron siguiéndolas, gritando instrucciones, riendo cuando se enredaban, aplaudiendo cuando se separaban de nuevo. Julián y Paulina se quedaron en el banco, viéndolos jugar. Él le pasó el brazo por los hombros. Ella recargó la cabeza en su pecho. No dijeron nada durante un rato largo. «¿Sabes qué es lo más increíble?», dijo finalmente Julián. Que hace 3 meses este jardín estaba muerto, la casa estaba muerta, mis hijos estaban...». No terminó la frase, pero no hacía falta. «Y ahora están vivos», completó Paulina. «Gracias a ti, gracias a Elena», corrigió Paulina. Ella dejó el mapa. «Yo solo lo seguí». «Confía en la risa», citó Julián recordando la carta de su esposa. Tenía razón. Alan cruzó la línea de meta imaginaria con su cometa y se detuvo frente a ellos. Señaló el dije que colgaba del cuello de Paulina. «Coraje», leyó con su voz todavía insegura. «Eso fue lo que nos salvó, ¿verdad?». Paulina lo atrajo hacia un abrazo. «Sí, mi amor, el coraje y el amor, siempre el amor». El sol se escondió completamente. Las luces del jardín se encendieron automáticamente. Los niños, finalmente agotados, se acurrucaron en el pasto como gatitos, en la casa donde la risa había sido prohibida por el luto y la manipulación, donde el silencio se había instalado como huésped permanente, donde 3 niños habían sido apagados sistemáticamente por alguien que confundió control con cuidado. La alegría había vuelto a ser lenguaje, y la vida, finalmente, sabía de nuevo a lo que debe saber, a esperanza con sabor a pastel, a tierra bajo las uñas, a cometas en el cielo, a manos que se toman sin miedo, a recomienzo, a familia, a amor,